Ahorita una producción. ¿Cómo se llama? La tecnología. Bueno, les damos la bienvenida a toda la congregación de este día, que es el Día del Señor, donde el Señor nos convoca. Primero nos llamó y nos zafamos de la, dice la Biblia, de la ira venidera. En eso consiste la conversión o el llamamiento del Señor, la salvación, que nos llama de la situación crítica, y estamos en un estado de gracia ahora. Amén. Y eso no es por mérito propio, sino que es porque el Señor tuvo y fijó su atención sobre nuestras vidas. Doy la bienvenida a cada hermano, a cada familia y también a los invitados. Veo que hay invitados en este día y que el Señor les bendiga mucho y les ayude. La palabra de consuelo, fortaleza, dirección, en fin, todo el quehacer que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Hoy es un día especial, es el Día del Señor, pero también otros días es muy especial porque tendremos recepción de nuevos miembros. Y eso es tremendamente importante para la Iglesia, porque el creyente, el que ha abrazado la fe, toma una determinación y quiere hacerse miembro de la congregación, quiere participar en esta, trabajar copiosamente en esta y llevarla ahora adelante. Y eso significa que él ha tomado una decisión personal y formalizar su situación con la Iglesia. Así que por eso es especial, y yo creo que la Iglesia va a tomar más fuerza, esa es la idea, una fortaleza espiritual. Así que por eso es especial. Entre tanto, abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, a primera de Tesalonicenses. Pablo escribiendo a los tesalonicenses, que era una región podría decir, de Europa, que en este caso es Grecia. En esa zona se ubicaba esta iglesia de Tesalónica. No es el Asia Menor, sino que es más cercano a Europa, ¿cierto? Entonces, para que tengamos el contexto, el lugar geográfico donde escribe esta iglesia. Y el capítulo 1, ¿cierto? Capítulo 1, ahí está, gracias. Es de los versos 6 al 10. 6 al 10. Vamos a leer la palabra y vamos a orar para que el Señor nos ilumine las Escrituras para poder entender y tener mayor criterio al vivir la vida cristiana. Dice así la palabra del Señor, primera a los tesalonicenses del 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, que vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. He titulado este sermón una iglesia digna de ser imitada. Una iglesia digna de ser imitada. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana bendita, gloriosa, por estar delante de tu presencia. Como cuerpo, como iglesia, estamos delante de tu presencia. Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo se mueve en medio de sus candeleros.
en medio de su iglesia. Tu presencia está en medio nuestro. Por eso te damos gracias, Señor. Porque nuestra fe se depositó en un Dios vivo y verdadero, que se ha autorrevelado en su palabra, no solamente en la creación, que es evidente que hay un diseño, sino que en su palabra, que nos permiten saber primeramente que somos y éramos pecadores, pero que a través de Cristo hemos sido redimidos. Es por esa razón que nunca terminaremos de agradecerte. Bendice tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta iglesia tiene como, si no me equivoco, hablaba con Elba anoche, le preguntaba, ¿cuántos años tiene Bethesda? Y yo recuerdo que ella me dijo, Camila, que ahora tiene 27, tenía un año. Cuando en una tarde nos llama el pastor, quizás muchos no lo conocen o no lo conocieron, el pastor Pedro Vega, gran pastor de nuestra iglesia presbiteriana nacional, un mentor, ¿cierto? En caso mío, uno que me preparó y me discipuló para el ministerio en aquellos años. Entonces, sumando, podríamos decir que esta iglesia tiene 27 o 28 años, no es tan exacto. Y a propósito, yo creo que podríamos agendar que, no sé si hemos celebrado el aniversario de la iglesia. Bueno, hace 27 años el pastor nos llama a un grupo de hermanos para fundar Bethesda ahí en la calle Brasil. Y ahí de a poco empezamos a juntarnos y llegó a ser una iglesia muy rápidamente prominente. Al poco tiempo ya teníamos una asistencia a la iglesia muy buena. Algunos momentos llegamos a casi 100 personas en esa congregación en aquellos años. Y la palabra del Señor era predicada, ¿cierto?, de una manera poderosa, sin ser él aspavientos, como muchas veces yo me muevo para allá para acá. No, él se paraba en un púlpito, el pastor ya con años, ¿cierto? Y su palabra era una predicación lenta, pero penetrante, que a mí, por ejemplo, me hacía llorar. O sea, la palabra era viva y eficaz y se dio en el pastor Pedro Vega a los últimos años de su vida, cuando él fue mandado de América, de un país de América, Paraguay, ¿cierto? Porque él venía a morirse a Chile, porque había entrado con un problema renal y sus riñones se destruyeron. Y en ese estado, en esa situación, llega a Chile y forma la iglesia Bethesda, para la gloria del Señor. Amén. Y la iglesia de Bethesda ha pasado por momentos buenos y también momentos difíciles. Pero Bethesda, como la obra del Señor que es, ¿cierto?, siempre va a dar fruto. Amén. Siempre lo que el Señor lleva efecto y va a llevar fruto. Y hay que recordar que en sus comienzos, ¿cierto?, era el pastor y posteriormente emergen, ¿cierto?, presbíteros. Me tocó ser presbítero bajo la dirección del pastor Vega. El pastor Olivares, también, que lo conocen todos, el presidente del Presbiterio Nacional, fue presbítero. Antes también fui diácono. Y el Señor en esta congregación me llama al ministerio pastoral. El pastor Carlos Olivares también, paralelo a mí, nos llama al ministerio pastoral. Surgieron diáconos, ¿cierto?, maestros de escuela dominical, en fin, la iglesia dio fruto. Pero no podemos quedarnos en la parte romántica como melancólicos, ¿cierto?, de atender el pasado, sino que la iglesia tiene un propósito, amén, siempre. Y ahora los que se van sumando a la iglesia tienen que ser parte de este cuerpo, pero con un propósito. Y el propósito es trabajar en la obra del Señor, extender su reino, predicar la palabra, consolar, ¿cierto?, edificar y fortalecer la iglesia, hasta que Él venga. Y en esa función se nos pasa la vida.
Y debemos una generación que va surgiendo, los jóvenes, los niños. A eso debemos educar. En el lugar que nos tocó y nos ha tocado hacer la obra del Señor. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos difíciles, donde el Evangelio cada día más es rechazado. Pero nosotros que hemos sido llamados al Señor, tenemos que levantar siempre la bandera, ¿cierto?, del Evangelio. Avanzar y avanzar. Y esta carta que Pablo escribe a una iglesia en Tesalónica, una iglesia que crece en un ambiente terrible, al igual que la iglesia en Roma y todas las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, son iglesias que en la medida que van creciendo van siendo perseguidas. Y en ese ambiente complicado, la obra del Señor se extendía. Y esta carta o esta iglesia en particular debería de ser un ejemplo, y creo y entiendo que ha sido un ejemplo, y todo el Nuevo Testamento, pero en particular esta iglesia de Tesalónica, un ejemplo donde se muestran principios, cómo una iglesia puede llegar a ser una iglesia vibrante, una iglesia apasionada, una iglesia entendiendo el propósito de Dios y una iglesia con el propósito de trabajar en la obra del Señor. Entonces, por eso el título, una iglesia digna de ser imitada. Y los versículos 6, ¿cierto?, al 10, aparecen principios, por lo menos 4, yo sé que hay más, pero por lo menos en estos textos podemos encontrar 4 principios o características que tenían estos creyentes que habían abrazado la fe, no siendo judíos, sino que eran gentiles, venían justamente de un mundo diametralmente opuesto al pensamiento judío, pero ellos abrazaron la fe porque el Señor llegó a sus vidas. En el versículo 6, voy a empezar por el 5 para tener el contexto. En cuanto Pablo escribe esta carta, ¿cierto?, tanto Pablo como Silvano y Timoteo dan el saludo a la iglesia, esto aparece en el versículo 1, y en el versículo 5 dice, y arranca este punto, dice, pues nosotros, nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, amén, porque la palabra es poder, en poder en el Espíritu Santo. El que aplicó la palabra, la fe en los creyentes de Tesalónica, los griegos estos, fue el Espíritu Santo. No el convencimiento de Pablo, ni la intelectualidad de Pablo, ni todo el saber de Pablo, sino que detrás de Pablo estaba el Espíritu Santo, o sea, estaba Jesús, estaba Dios. En esa parte, en cuanto al Espíritu Santo se refiere, en la Biblia dice el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios, amén. Entonces Dios intervino en el corazón, en la vida de estos hombres y mujeres que venían de un extracto pagano, ¿cierto?, para que abrazaran la fe en el Señor. El que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo, amén. Aplica la verdad del Evangelio a nuestros corazones, a nuestras mentes. Es una obra de gracia, amén. Es una obra enteramente de gracia. Y bendita gracia porque estamos en un estado de, vuelvo a reiterar la palabra, de gracia delante del Señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hoy día comenzaba con un hermano en la mañana y el hermano me decía, tengo certeza, tengo plena certidumbre, plena convicción de lo que determiné en mi vida en cuanto a la iglesia es verdad. El Espíritu Santo provoca certidumbre, amén. No incertidumbre. La palabra del Señor es clara y eficaz. Y nos permite caminar con paso claro y seguro. En medio de gran tribulación, fíjense, esta iglesia tomó el Evangelio. En plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, de esa manera, Pablo y los evangelistas, Pablo y sus compañeros, en el segundo viaje misionero, llegan a Tesalónica, a ese sector, y predican la palabra. En medio de dificultad, ¿cierto? Eso aparece en Hechos capítulo 17, si tú lo quieres ver más adelante. Ese contexto aparece en Hechos capítulo 17, todo lo que significó fundar iglesias en un mundo hostil, en un ambiente hostil. Pero aún así todo, el Evangelio creció. ¿Han visto aquellos edificios de alturas, inclusive de altura, donde está lleno de cemento y concreto, y de repente uno mira
y hay una planta verde creciendo ahí en el cemento, increíble. Bueno, hubiese parecido imposible que la iglesia se hubiera abierto y extendido en medio de un mundo pagano, ¿cierto?, con muchas religiones, pero la iglesia prendió. La iglesia creció, ¿por qué? Porque hubieron hombres que predicaron la palabra del Señor. Amén. Y es necesario que sigamos predicando la palabra del Señor, porque es la única manera como el hombre pueda ser redimido. El Evangelio tiene la particularidad de salvar justamente al hombre. Ningún otro medio puede salvar al hombre, sino que es la palabra del Señor. Y no solamente nos salva para un futuro redentor en la eternidad con Cristo, sino que nos salva ahora. ¿O no? Él atiende a todas nuestras dificultades. Él es nuestro sanador. Amén. Tanto física como mentalmente. Él nos restaura. Él conoce todas nuestras necesidades. No necesitamos abrir nuestros labios para expresarlas, sino que Él ya la conoce. Él es todo suficiente, amén. Él es todo suficiente para llenarnos, ¿cierto?, de convicción y de fe y de gratitud. Todavía no me convenzo porque el Señor me eligió. Todavía no me logro convencer porque a mí. Pero el Señor tiene misericordia y tuvo misericordia. Entonces, hay elementos en estos versículos que nos permiten ver cómo se comportaba esta iglesia y qué elementos, qué principios llevó a cabo para ser lo que fue. Porque no hay ninguna parte en el Nuevo Testamento donde se diga que una iglesia, ¿cierto?, favoreció a otra o edificó a otra, sino que solamente en esta carta. Versículo 5, versículo 6, y vosotros, hablando ahora de los tesalonicenses, que habían recibido la palabra, no solamente palabra, sino que con poder, el Espíritu Santo, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahí hay un principio. Nosotros, como creyentes ahora, hermanos, tenemos la tarea y la necesidad, no forzadamente, sino que casi espontánea, de ser imitadores de Dios. Pero me llama la atención que dice aquí el texto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De nosotros. ¿Se dan cuenta, no? O sea, del Señor, claro, el Señor es el Señor, sin reparo. Pero dice, de nosotros. Hombres falibles, hombres con pasiones, como dice también la carta en un momento en el Nuevo Testamento, con pasiones. Pero aún así todos estos hombres, al cual Pablo dice que nos imitaron, era porque ellos estaban mostrando algo, estaban mostrando a Cristo. Si no logramos ser capaces de mostrar a Cristo en nuestras vidas y de que a través de esta proyección las personas nos vean y se sientan impactadas. Debo decir que también el pastor Vega fue una de las personas que me impactó tremendamente. Me logró una tremenda impresión en mi vida. No sé si te ha pasado a ti, que alguien te ha impresionado en la vida y te llama la atención y quieres ser como esa persona. Entonces aquí aparece la palabra en este texto, en este versículo, y vosotros venisteis a ser imitadores. Imitadores. Cuando uno es pequeño, cuando uno es chico, cuando uno es, no digo bebé, pero cuando uno es un niño, lo que quiere imitar es al papá, ¿cierto? Quiere imitar al papá, al héroe. ¿Ah? Ojalá ser como él. Bueno, y después pasa el tiempo, los 15, 20 años, ya como que nos vamos olvidando, y después volvemos justamente a querer imitar al papá. Pero esa es la parte de la vida, imitar. Imitar quizá a un artista, o ser como una persona importante. En este caso, estos de Tesalónica imitaban a los apóstoles, imitaban a los mensajeros que trabajaban con Pablo. Y ahí tenemos una señal y una característica de que cómo poder tener o desempeñarnos o movernos en una iglesia sana. Porque
A ver, ¿imitar qué? La primera responsabilidad como creyentes que tenemos, y sobre todo los líderes, pastores, ¿cierto? Pero en general es que nuestro primer trabajo ha de ser no en la iglesia, sino que en nuestro hogar. ¿Cómo nos ve nuestra esposa a los esposos? ¿Dignos de imitar? Wow. ¿O cómo los esposos ven a las esposas? ¿O cómo nuestros hijos nos ven? ¿Dignos de imitar? Entonces es un tema fundamental. Es un tema que permite que la iglesia sea una luz en el mundo, empezando por nosotros. Empezando por nosotros. ¿Cómo nos ven los vecinos, por ejemplo? Vivimos en una sociedad totalmente distante del otro, y no nos importa qué piensen de nosotros, pero los creyentes tenemos testimonio, y es el testimonio. Eso se llama testimonio. Y ese testimonio donde los otros me ven a mí, y a través de mí ven a Cristo, es un discipulado. El discipulado no consiste solamente en entregar el mensaje, sino que el discipulado consiste en apertrechar al cristiano, discipularlo, guiarlo. Alguien dijo que el discipulado es como que una persona se repite, como que se recrea en otro. Entonces una iglesia sana, una iglesia digna de imitar, tiene que ser una iglesia que imite a Jesús, que imite al Señor. ¿Amén? O si no, ¿para qué estamos? Si no, ¿cuál es el propósito? No solamente esta iglesia imitaba, ¿cierto?, a los discípulos, sino que también al Señor a través de estos. Y en ese imitar, recibían la palabra en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación. Y esa es la característica que recorre todo el Nuevo Testamento, que el Evangelio llegó en medio de grandes problemas y dificultades, hermanos queridos. Y aún así todos ellos tomaron el Evangelio. Ellos vivieron la vida cristiana en medio de grandes dificultades. Y muchas veces nos pasa que tenemos algún problema en particular, de repente medio doméstico, y se nos va la vida. Se nos va la vida. No, ¿por qué? Porque al no conocer la palabra, que es conocer a Cristo, no podemos tener sabiduría para poder tomar el problema como corresponde y darle una solución. Darle una solución. Entonces, muchas veces estamos como aplicando nuestra vida o tomando determinaciones en nuestras vidas como las toma el mundo. Erróneamente. La palabra del Señor y su voluntad son propicias a todas nuestras necesidades. ¿Tienes un problema matrimonial? ¿Tienes un problema con tus hijos? ¿Tienes un problema en el trabajo? En fin, cualquier circunstancia puede ser, no digo solucionada, pero el Señor apareja el camino, amén. El Señor va aparejando el camino para que yo tome las mejores determinaciones y primeramente ore a Él y busque su rostro. Entonces esta es una iglesia que imitaba en medio de las dificultades. Entonces dice que recibieron la palabra de en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, aplicando al Señor su verdad en los corazones en medio de circunstancias difíciles, pero el Señor estaba ahí aplicando y sellando los corazones de los creyentes. Así también lo hizo con nosotros. De tal manera que habéis sido, versículo 7, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿qué dice? Que han creído. Los jóvenes tienen que ser ejemplo a los jóvenes. Los adultos tenemos que ser ejemplo a los adultos. Las mujeres, las hermanas tienen que ser ejemplo a las mujeres, sobre todo las más jóvenes. Cuando se le piden requisitos a los presbíteros y a los diáconos, ¿no es cierto? Cuando en 1 Timoteo dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero hay un estándar, hay una norma de vida que está en la palabra que yo tengo que vivir y cambiar y vivirla ahora. A los presbíteros y a los diáconos, y se da a entender que ahora también a las diaconisas.
Todo aquel que quiere ser un liderazgo en la iglesia tiene que justamente tomar estos principios para desempeñar como corresponde la tarea cristiana. Y de esa manera también tenemos que ser ejemplo. Debemos de ser ejemplo. Dice que fue tanto el impacto de estos hermanos, su testimonio, su entrega, su pasión, su amor por el Señor y por la obra, que vinieron a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, su testimonio, su evangelio ocupó tanto el norte como el sur de Grecia. Una extensión, no era solamente en la iglesia local, sino que salieron, rompieron las barreras. Porque ese es el evangelio. El evangelio no fue un movimiento exclusivo para un pueblo en particular, o sea, los judíos, sino que el evangelio fue una extensión mundial. Pablo concebía a la iglesia como el mundo, no la concebía como las cuatro paredes, sino que la iglesia para él era el mundo, y por eso llegó a donde llegó, con esa convicción, que fue digno de imitar, y después se tradujo en los otros que creyeron, o sea, 3 generaciones fueron impactadas por el Señor, Pablo, sus discípulos, y ahora los de Acaya. 3 generaciones que pueden ser impactadas. Nosotros tenemos el poder en el Señor, ¿se entiende? ¿Cierto? Que podemos impactar a nuestra sociedad. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí dice explícitamente que creyeron, fueron convencidos por la prédica de estos hombres y mujeres. Y mientras más eran perseguidos y más seguían, ¿cierto?, en esa persecución, más se convertían. Porque partiendo de vosotros, dice el versículo 8, de ustedes, de los de Tesalónica, de ustedes hermanos, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, dice, me llama la atención, extraordinario esto, de modo que nosotros, o sea, Pablo y su autoridad apostólica no tienen necesidad de predicar la palabra. Porque los creyentes de Macedonia lo habían copado todo. Con la prédica de la palabra, no solamente la prédica oral de la palabra, sino que con sus propias vidas. Y hay que entenderlo en el contexto, hermano. Porque la sociedad en aquel tiempo, la guerra romana, era una sociedad tremendamente pagana. Era abominable a los ojos de Dios. Por eso la carta de los Romanos dice que la ira de Dios está sobre el hombre. Y ellos hacían justamente una vida sin Dios, sin ley. Y estos hombres se convierten, fueron impactados y no se taparon la boca, por hermano querido. Ellos replicaron lo que primeramente Jesús hizo. Porque el gran predicador, el gran evangelista de todo el universo fue Jesús. Amén. Fue Jesús. Pablo le sigue como apóstol. Y estos hermanos ahora. ¿Tu pasión es predicar el evangelio? ¿Te sientes indiferente a que cientos de miles se pierdan irreversiblemente? No solamente se turben y se extravíen en este mundo, sino que se pierdan finalmente en la eternidad. ¿No da lo mismo? Y aquí no se trata de buenas obras, ¿sí? Se trata de que tenemos que predicar el evangelio para que justamente el hombre pueda, primeramente, encontrar la paz con Dios, que lo separa de Dios. Tenemos que predicar la palabra y eso también es parte de una iglesia digna de ser imitada. Fue tanto el impacto que ni siquiera los apóstoles le quitaron la pega a los apóstoles. Le quitaron el trabajo a los apóstoles. O sea, le quitaron el trabajo a Pablo porque lo habían copado todo. Y con esto quiero decir que el gran propósito de la iglesia, bueno, hay coinonía, hay trabajo misionero, hay publicación de la palabra en diversos idiomas y todo lo que tú puedes entender en cuanto al quehacer de la iglesia, pero el gran propósito de la iglesia y único es predicar y anunciar el evangelio. No hay más vuelta. El gran propósito es predicar y anunciar el evangelio. Por tanto, id, Jesús dijo, y no como algo que si quieres vas, sino que
vayan, le dice, vayan, los mueve, los moviliza y prediquen la palabra del Señor. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una gran tarea de vida o de muerte. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y otra característica de esta iglesia, y un punto a resaltar, que hace que esta iglesia sea imitable, es que estos hombres se convirtieron de los ídolos a Dios. De los ídolos de yeso, que tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven, tienen pies y no caminan, o sea, un absurdo, pero así es el mundo pagano. Se convirtieron de los ídolos de aquel tiempo, Zorastro, Venus de Milo, en fin, todos los ídolos que tenían en aquel tiempo el mundo greco-romano, se convierten de eso, se zafan de esa enseñanza falsa y se convierten al Dios vivo y verdadero. ¿Y nosotros qué? Un ídolo en el concepto, la definición, es que un ídolo es la fijación que uno tiene por algo o por alguien. Y en este caso, cualquier cosa ahora como creyentes que desvíe nuestra atención del Señor viene a ser un ídolo. Para muchos es casi como idolatramos, ¿cierto?, el consumismo. Esos son los ídolos del mundo moderno. El consumismo. Queremos tener y queremos comprar, y si no tenemos nos sentimos frustrados, y en eso se nos va la vida, ¿cierto?, y amargado, porque no tenemos eso. Entonces nuestra atención como cristianos está ¿en qué? En Cristo, y que Él suple todas nuestras necesidades, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, o en el ídolo, que es el materialismo. Un ídolo puede ser el auto. Hay hombres que quieren más el auto que la señora. Bueno, yo trabajo en auto en el sentido de que no pinto auto, pero yo le vendo pintura a los talleres y me cuentan que hay clientes que tienen un auto que ni siquiera es del año, pero tienen un chiche y todo el día limpiando y qué sé yo, y la familia, si te he visto, no me acuerdo. Suele pasar. Entonces, cualquier cosa que distraiga nuestra atención, el partido, ¿cierto? Entonces no voy a la iglesia. Hermanos, si queremos ser una iglesia que nuestro testimonio provoque, ¿cierto?, en el otro, primeramente una pregunta: oye, ¿por qué esa persona es así? ¿Dónde lo consiguió? Cuando a mí me predicaron el Evangelio hace 40 años atrás, lo primero que pensé y dije: ¿dónde aprendió esta persona lo que me habló? Al mes siguiente me había convertido el Señor. Había sido impactado por el Evangelio, ¿cierto? Tenemos que predicar el Evangelio, es una labor de una iglesia que es digna de imitar. Tenemos que dar un testimonio como los apóstoles de Cristo y de estos creyentes de los apóstoles. Tenemos que saturar, ¿cierto?, el mundo con la palabra. Y tenemos que saber vivir la vida cristiana en medio de dificultades, hermanos queridos. La vida cristiana, al final de cuentas, no es un jardín de rosas, van a haber espinas. La vida se nos va a poner cuesta arriba muchas veces, pero es parte del trabajo del Señor, que a través de las pruebas y dificultades Él va a formar un carácter en nuestra vida. Necesitamos ser pulidos por el Señor. Me acuerdo que un hermano, un presbítero allá en San José de Maipo, siempre me acuerdo que él me hablaba de que el río San José de Maipo, que viene de las alturas, de las montañas, ¿cierto?, viene con muchas piedras y piedras y piedras. Y hay muchas piedras que son grandes, pero cuando uno llega prácticamente como a la base de Santiago, el nivel de Santiago, hay muchas piedras que son pequeñas. ¿Y a qué se debe eso? La fricción. La fricción va provocando que esa piedra, quizás que no era redonda, ¿cierto?, se vaya puliendo a través de la presión y de la fricción. El Señor usa las pruebas y dificultades para que al final podamos ser y decir: yo soy lo que soy un hijo de Dios, soy un creyente verdadero, soy un creyente fiel. Eso lo lleva a cabo, tengo esa convicción porque el Señor ha operado en mi vida, operó en mi vida y sigue operando en mi vida. Entonces, en medio de la dificultad y en medio de la prueba. Y la otra característica de esta iglesia es que
se ha perdido en la iglesia contemporánea es la venida del Señor. Estamos dispuestos a esperar cualquier cosa, pero menos el Señor. O sea, no está en nuestra agenda que el Señor viene. Porque la obra redentora va a concluir cuando Él venga y va a restaurar su reino. Los teólogos hablan del ya y el todavía no. Ya vivimos el reino de Dios en nuestros corazones, amén. Lo que le hubiera gustado. Ya vivimos el reino de Dios en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Nos hizo nuevas criaturas. Pero el reino va a ser instaurado cuando Él venga. ¿Estamos preparados para ese momento? Amén. Él viene. La más grande bienaventuranza que la Biblia señala, que es la venida de Cristo. Y Él viene a buscar a una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa de qué avergonzarse. Tanto el testimonio nuestro hacia afuera como el testimonio nuestro hacia adentro, que es la santidad de vida. La santidad es un proceso que va a terminar cuando Él venga, o en la muerte, o en su segunda venida. Pero es un proceso que tenemos que llevar a cabo. Yo no puedo decir, mira, si el Señor me ama, soy tal como soy. No, si Él me quiere, Él me conoce. Claro, Él te conoce. Te conoce que eres un rebelde. Te conoce que no quieres someterte a la palabra del Señor. Claro que te conoce. Pero esa no es la idea. La idea es que seamos realmente consecuentes a lo que el Señor provocó y a su llamamiento en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es directa, Señor. Y que así sea. Porque muchos nos quieren convencer con falsas expectativas, creyendo que son honestos y veraces, y muchas veces tenemos el mal experiencia de que aquel que hemos fijado nuestra atención se nos cae a pedazos. Pero tú, Señor Jesús, eres inmutable, no cambias. Tú eres perfecto, Señor, y en ti no hay sombra de mudanza. Tú eres incólume, Señor, y tú eres veraz. Y por eso nos acercamos a ti nuevamente en esta mañana para poder recibir de ti la bendición, no solamente material, sino que la bendición espiritual, para que cada día podamos ser como tú. Bendice a nuestra congregación, Bethesda, grandemente. Hace una obra en las mentes y en los corazones de mis hermanos. Aquel que no ha tomado una resolución, Señor, que la tome, es urgente. Aquel que necesite ser restaurado, que sea restaurado, Señor, por tu palabra. Es urgente, no hay tiempo, tú vienes pronto, tanto en la muerte como en tu venida. Provoca temor, Señor, en nuestros corazones y en nuestras almas. Un temor de admiración hacia tu persona. Que tu palabra sea central y eje central de nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.